Buenos días. Primero quiero agradecer a Tecnicaña por la invitación y la oportunidad de estar en la mañana de hoy compartiendo algo de lo que hemos trabajado desde Azucaña en pro de esta industria azucarera que es tan querida por todos. Es un honor para mí también estar con dos personas muy prestantes del sector eléctrico que tienen un gran conocimiento y de las cuales en los diferentes momentos del tiempo he aprendido muchas cosas de cada uno de ellos. Quisiera comenzar esta presentación enmarcando un poco la discusión. Entonces, la primera pregunta que yo les hago a todos, digamos esta pregunta también la hice en medio de mis redes, es: si yo le pregunto qué es energía, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Entonces, muchos tendrán ya su idea en la cabeza, en la mente, en la mente, y pues miremos algunas de las respuestas que aparecieron. Entonces, unos dijeron electricidad, claro, es electricidad, eso es energía. Otros me dijeron movimiento, pues muy bien, movimiento. Unos un poco más elaborados me dijeron E igual a mc al cuadrado, pues hombre, eso es bastante elaborado. También otros me dijeron el sol como fuente primaria de energía, también, por supuesto, eso es energía. La caña de azúcar necesita el sol para energía para crecer, por supuesto. Calor, otros me dijeron chocolate sol, como en la comercial de hace muchos años. Otros me dijeron la fuerza que mueve al mundo, la vida, el poder, calorías, como lo veíamos ayer, y digamos esos fueron los que salieron de las redes. Y eso me lleva a dos conclusiones, esta pequeña encuesta. Entonces, la primera es que si yo no enmarco qué es la energía, pues voy a tener una gran cantidad de temas que voy a tener. Y la otra gran conclusión es que pues la gente de mis redes es bastante divertida, especialmente los de Facebook. Entonces, con base en esto, miramos que enmarcamos la energía. Y cuando enmarcamos la energía en un contexto, empezamos a mirar cómo la energía primaria, que son las principales fuentes de energía, van incrementando el consumo en el tiempo. Digamos, el desarrollo de las personas o de la civilización y de nuestras sociedades llevan a que haya un consumo cada vez más alto. Y hay diferentes fuentes de energía que están en esto. Según, digamos, la franja verde de abajo que ve uno es la del petróleo, la azul es la del gas y la amarilla es la del carbón, y uno ve cómo eso principalmente son las fuentes que tenemos hoy en energía y que están hacia el año 2040 que se ven, van a mantener esa participación importante. Pero veo uno a partir del año 2000 como una franja de nuevas energías, que están la hidroeléctrica y las renovables, empiezan a tener una participación cada vez más alta. Y ahí es donde entramos nosotros, cómo esta industria puede participar o cómo estamos haciendo que esta gráfica que vemos hoy aquí vaya a ser cada vez más creciente. Y lo vemos en la gráfica del lado por sectores. Vemos que efectivamente la industria y las edificaciones, o sea, la energía que consumimos en nuestras casas, en nuestros edificios, en nuestros hogares, nuestras oficinas, es la principal fuente de consumo de energía, y cómo el transporte va a ser cada vez una fuente demandante de energía más importante hacia el futuro. Entonces tenemos ahí un llamado muy interesante donde nosotros estamos directamente involucrados tanto en el consumo de energía en la industria como en el consumo de energía en el transporte, porque nosotros, además de energía eléctrica, hacemos alcoholes combustibles. En cuanto a la generación eléctrica, como lo veíamos, el uso de renovables pues va a ser cada vez más marcado. Vemos cómo en las principales fuentes de energía, que son el carbón y el petróleo, van a perder participación en los próximos años hacia el futuro. Digamos, esto es lo que piensan los gurús de la industria, y cómo las renovables empiezan a ganar una porción cada vez más interesante en ello. Y lo vemos por regiones, cómo los países de la OECD empiezan a tener unas reducciones muy marcadas de consumo de combustibles fósiles como carbón, y las renovables empiezan a ganar
una tajada muy grande en eso. Lo veo uno muy marcado en la Unión Europea, en China. Asia y el resto del mundo se mantiene la tendencia, pero el fuerte está siendo determinado por lo que ocurra en estas dos regiones. Y dice, bueno, de todas las fuentes y todos los aprovechamientos de energía, nosotros utilizamos la cogeneración. ¿Y cómo vemos esta cogeneración en el mundo? Pues esto está bastante difundido. Aquí hay una muestra de países que la Agencia Internacional de Energía ha hecho un estudio donde muestra la participación de la cogeneración dentro de la generación eléctrica de los países, y veo experiencias muy interesantes, por ejemplo en el caso de Rusia, donde el 31% es cogeneración, y veo uno que dentro de la matriz la cogeneración es importante. Y algo que nos interesa a nosotros mucho es ver cómo la biomasa hace parte de esa cogeneración. Entonces traemos otro subgrupo pues de esta generación, y vemos cómo hay casos como en Suecia, que el 70% de la cogeneración se hace con biomasa. Hay otros países pues que tienen mucho menos cogeneración, pero está determinado principalmente por la disponibilidad de biomasa que usted tenga para hacerlo. Entonces nosotros como países azucareros tenemos biomasa, tenemos cogeneración y tenemos todo servido para incrementar en esto. La Organización Internacional del Azúcar entonces saca recientemente unos datos de cómo es la cogeneración con bagazo en el mundo. Veo uno lo esperable, Brasil e India liderando esto en grandes proporciones por lo que hablábamos, la disponibilidad de biomasa. Y llama mucho la atención cómo la India tiene un incremento muy marcado en la cogeneración por biomasa. Digamos, el incremento que ve uno en India en valores absolutos es muchísimo más grande a lo que tiene en Brasil. Los demás países también empiezan a mostrar un crecimiento, y esto le lleva a uno a que entre el 2014 y el 2017 haya habido un crecimiento del 44% de la capacidad de cogeneración con bagazo en el mundo. Y esto tiene que ver mucho también con el aprovechamiento y las eficiencias que haya. La misma Organización Internacional del Azúcar muestra cómo entre 2010 y 2017 Brasil pasó de generar más o menos unos 35 kilovatios por tonelada de caña a unos 55 kilovatios por tonelada de caña. Los colombianos hemos hecho lo propio. Pasamos desde el 2013 de 50 a un poco más de 60 en el año 2017. O sea, hay unos aprovechamientos no solamente en volumen, de más ingenios cogenerando más, sino cada vez siendo más eficientes en esa cogeneración. Y eso tiene que ver con unos temas también de rentabilidad de negocios que los próximos expositores profundizarán mucho más en ello, en las oportunidades que tenemos en esto. ¿Cómo se ve esto en términos de capacidad? Pues hoy en día tenemos 273 megavatios de capacidad instalada de cogeneración, con unos 107 megavatios de capacidad de excedentes. Hay posibilidades de incrementar esto a 346 y poner 171 megavatios de energía a la red. Y en la generación pues también se ha visto, tenemos 1.4 gigas, 1.487 gigas de generación en el 2017 y 576 en el de excedentes al 2016, que es una energía que es aprovechable a la red, que tiene toda una serie de características como lo han expuesto los expositores anteriores, que es combustible renovable, que tiene reducciones de gases de efecto invernadero, entre otros. Y todo esto lo lleva a uno a que tenemos que seguir adelante aprovechando todas estas ventajas, desarrollando modelos de negocio cada vez más sofisticados. Entonces uno ve una curva en la sofisticación de estos negocios. Digamos, cuando uno está, aquí hago el símil como la evolución de los transportes, en una carreta de caballos vendiendo o poniendo en la red una energía sin firmeza. Pero en la medida en que uno empieza a ponerle firmeza a esa energía, la puede vender mucho mejor como una energía firme, y vamos como a un modelo T, que ya por lo menos nos quitamos el caballo encima y empieza un motor a hacer la fuerza, y entramos a mercados mucho más sofisticados, como un mercado de confiabilidad, donde es como un auto deportivo, o si nos vamos a los mejores precios que podemos obtener en subastas, que ya sería prácticamente un carro de carreras. Entonces, en la medida que haya una mayor sofisticación en estos negocios, hay unos mejores precios que se pueden obtener, pero hay unas complejidades que se tienen al respecto. ¿De qué depende de eso? Del grado de riesgo que quiera asumir cada uno de los empresarios en ingresar a estos mercados. Depende del tipo de generador que usted se quiera convertir, depende
de cómo quiera llegar a esos mercados, de la firmeza que le pueda dar y de las maneras contractuales. Yo creo que una de las maneras más evidentes y más inmediatas de tener innovación en este mercado es en el tema contractual de cómo se va a vender esa energía, no necesariamente en contratos, pero cómo vamos a vender esa energía. Ahí tenemos un potencial enorme de innovación. Ahora, pues sin más, le doy la palabra al doctor Terraza para que nos siga contando cuáles son las oportunidades que tenemos en este mercado y cómo podemos materializarlo.